La vida se compone de etapas. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, la vida funciona por etapas. Y en eso que creo que el Señor nos quiere hacer pensar en ello, ¿no? Dice, hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo de delante, hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 12 venía ya él argumentando y también dijo algo parecido. Dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, no he alcanzado, ¿verdad? Metas, no he alcanzado el final. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Diga conmigo, prosigo. Prosigo, esto es importante, prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo. Y las etapas van a marcar tiempos de nuestra vida, pero las etapas no son para quedarse y vivir en ellas, sino para impulsarnos en ellas y pasar a las siguientes. Y de esto es lo que yo en este día quiero compartir. Quiero hablarles primeramente, decirles, los cambios vienen. Diga conmigo, los cambios vienen. Escuche, da igual lo que usted piense, si le gusta o no, los cambios van a venir. Va a venir cambios en tu vida, ¿no? A mi esposa hace ya casi 15 años o algo así, falleció su papá, luego primero su mamá, luego su papá, en 2 años, fue en un margen de 2 años más o menos, murieron los dos. Evidentemente, ¿quién espera eso? Nadie, pero todo el mundo que tiene papá sabe que algún día, a menos que se cambie el orden y me muera yo primero, lo normal es que ellos partan primero. Eso trae un cambio. Lo miras, no quieres ni pensar, pero cambios van a haber. Es que la vida misma, está basada en cambios, en etapas que más que a perfeccionarte para dominarla y quedarte ahí, son etapas para pasar adelante. Mire, por ejemplo, con los niños, ¿no? El niño, pues primero lo metes en la guardería. Bueno, primero tiene que nacer. Primero nace. Una vez que nace, algunos inmediatamente lo meten en la guardería. Yo, entre paréntesis, no lo meta tan pronto en la guardería, hombre. Quédese con él un rato, tenga un poco de consideración, pobre crío. Pero lo mete en la guardería, ¿no? Y ya entrar en la guardería, me acuerdo el primer día que metimos a Natán y a Anabel en la guardería. Una crisis. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Una crisis, ¿no? Una crisis. Tú que pensabas que ya te habías liberado del niño, te das cuenta que no, que está llorando y que te lo tienes que llevar. El primer día te va a tocar llevártelo. Bueno, luego finalmente se queda, ¿no? Pero luego le llega la edad y ¡pam! El colegio. El colegio es otro cambio. Pobre chiquillo, ¿qué habrá hecho él? Le toca entrar al colegio, ¿verdad? Y lo llevas al colegio y es una adaptación, ¿no? Otra etapa. Pero termina el colegio, al instituto. Yo cuando pensé que tenía que mandar a mis hijos al instituto, eso era una crisis. Yo al instituto, si eso está todo pervertido, si el pecado camina por las calles, o sea, por los pasillos del instituto, ¿verdad? Y yo me hacía unas películas. ¿Por qué? Porque es otra etapa, es otro tiempo, es otra gente, otro nivel. Ya entran en otra vida, ¿no? Y luego entran en la universidad. En la universidad, si el instituto era malo, la universidad era el infierno en la tierra. No, o sea, una cosa, un miedo. Y luego salen de ahí, ¿no? Y les toca ir a trabajar. La gran crisis es cuando se tienen que ir de casa. No, bueno, crisis depende para quién. No, los padres felices, pero la crisis para el crío que tiene que salir y vuelve a comer y a que le laven la ropa normalmente. Pero ya se va independizando y entra en otras etapas, ¿no? Y luego, por fin, si no es muy tarde, se casa. Y cuando se casa es otra etapa, ¿verdad? En estos días yo trataba con una pareja que llevan 6 meses y ya se quieren divorciar. Claro, es que es una etapa complicada. Es una etapa complicada. Y tú miras etapas y luego los hijos y luego te toca ser abuelo y bueno, eso lo entienden algunos conmigo, ¿no? Somos abuelos. Y entonces entras a ser abuelo y etapas.
Y las etapas, escúcheme, son parte de la vida. No podemos tener miedo a las etapas. Esas crisis que pasan algunas mujeres que quieren quedarse siempre en los 25, ¿verdad? Y ya van por los 62 y siempre con 25. No, o sea, acéptate, o sea, es que en otras palabras a veces decimos como que Dios se equivocó, ¿no? Te equivocaste, ¿qué hago yo con los 62? Pues no me dejaste en 25. No, es que es así, la vida es así. La vida está formada de eso, ¿no? Y lo que nos toca, y a esto es lo que voy, es que por un lado debemos prepararnos para los cambios, para esas etapas, incluso anticiparlos, porque es que van a venir. Intentar quedarte ahí es forzar la situación, ¿no? E incluso algunos el acelerarlo para pasar al otro es interferir en el proceso. No, debemos aceptarlo, reconocer las etapas, ¿verdad? Los cambios vienen. Mire, Abraham fue un personaje, rápido, le voy a citar un par de cositas nada más sobre. Pero Abraham fue un hombre preparado para los cambios, dispuesto para los cambios, no tenía problema. Apenas se había casado, todavía su papá vivía, estaba en su familia. Dice la Biblia que vivían en Ur de los Caldeos. Y dice que el Dios le habla y lo saca de allí y le dijo que fuera a una tierra que él no conocía. Así que él sale de allí caminando. Eran nómadas, en aquel momento los movimientos no eran con agencias de viajes, sino eran con nómadas, ¿no? Que iban en caravanas y grupos y tal. Entonces él se muda, se va a Harán, a un lugar, y allí se instala. Y una vez que se instala, el Señor espera que su papá fallezca, su papá fallece y le vuelve a decir, ahora levántate otra vez y vete a donde te quiero llevar. Entonces coge otra vez todas sus cosas, se monta la mochila y se va caminando a la tierra que hoy es Israel. Llega a Israel y empiezas a leer sobre la vida de él y dice que puso sus tiendas en un sitio y levantó un altar y adoraba a Dios. Luego se movió a otro lugar y puso sus tiendas y levantó un altar y adoraba a Dios. Luego dice que se fue a Egipto a ver cómo iba la cosa. Va a Egipto, Dios lo saca a Egipto, lo vuelve a traer. Y tú empiezas a ver la vida del hombre y el hombre andaba a expensas de lo que Dios le dijera. Andaba en una sensibilidad en su relación con Dios donde él se dejaba guiar. No tenía miedo a los cambios. No todos los cristianos son así, ¿verdad? No todas las historias de la Biblia son así, porque no es verdad, no son así. Pero este era de esos tipos que Dios decía algo y lo hacía, ¿no? Quizás el caso más exagerado, más destacado, es el caso cuando le dice Dios, mata a tu hijo, sacrifícalo. Y él ni corto ni perezoso, no consultó con nadie, no habló con nadie, no se lo dijo ni a su mujer. Él agarró a su hijo y a la mañana siguiente se lo llevó para sacrificarlo, ¿no? Y preparado para otro cambio, porque imagínate, llevas 25 años haciendo ilusiones con ese hijo que Dios te dijo, cuando ya por fin lo tienes, después de tantas historias que pasaron, ya lo tienes, tu hijo crece, tiene ya casi los 14 años y de repente Dios te dice, ahora mátalo. Pero tú ya te habías hecho la película de las siguientes fases, porque Dios me había prometido multitudes como estrellas, como la arena del mar. Si mato a mi hijo, ¿dónde está el sueño? ¿A dónde llega el sueño? Pues él ni corto ni perezoso agarra al niño, se va para arriba y cuando lo va a matar, Dios ve el corazón del hombre y lo para, ¿no? Y todos conocemos esta historia. Pero luego te vas a otras historias. Por ejemplo, la historia de Gedeón. La historia de Gedeón es distinta. Gedeón está sacando ahí unas cositas para comer, para su familia y tal, y ahí se le aparece un ángel. Y cuando se le aparece el ángel, estaban siendo machacados por los madianitas, por una generación que había por ahí, que vivían por ahí, habían varias. Y dice la Biblia que él estaba a escondidas sacando algo para comer para su casa y se le aparece el ángel y el ángel le dice, mira, quiero que libres a mi pueblo.
Entonces, él, que viene de una mente de nos están machacando, nos están humillando, no hay nadie que se levante, no tenemos ejército, con eso en perspectiva le dice al ángel, dice, pero ¿cómo que me va a hacer? Si yo no soy nadie, nosotros no somos nadie, estos tíos nos tienen castigados todo el tiempo, ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces él pide pruebas. Entonces, para pasar al siguiente fase que él entendía, va a haber un cambio. Porque si de verdad yo, porque Dios lo dice, voy a salvar a este pueblo, lo voy a llevar a la libertad, va a ser a base de un cambio. Esos cambios nos dan miedo, pero es lógico que nos den miedo. Quizá a Abraham no le daba tanto miedo, pero a Gedeón sí le daba miedo. Y ese miedo te lleva a ciertas cosas, ahora menciono. Pero con Gedeón vemos un hombre que dice, vale, te creo, pero muéstrame algo, ayúdame, muéstrame algo. Y entonces le pone una prueba, ¿verdad? Y le dice, mira, no te vayas, te voy a traer un sacrificio y haces aquí un milagrito y tal. Y efectivamente hizo un milagrito, una cosa importante, ¿verdad? Termina eso y al día siguiente le dice, mira, Dios, yo te creo, pero necesito otro milagrito. Y entonces le pone el vellón, ¿se acuerdan de la historia del vellón? ¿Verdad? Que le pone el vellón y cae el rocío en la noche y el rocío cayó en todo alrededor, pero el vellón estaba seco, seco. Y entonces él entendió, wow, Dios está conmigo. Era Dios el que me habló. Aún así llega la noche y otra vez dice, ay Señor, perdóname una vez más, pero ¿tú me harías otro milagrito? Y ya, yo no sé la cara que puso el Señor, pero dice la Biblia que sí, le dijo que sí. Y entonces le dijo, mira, ahora al revés, todo seco y el vellón empapado, lleno de rocío. Pues llega la mañana y efectivamente, ¿no? Llega él allí, todo seco, coge el vellón, lo estruja y sale una fuente de agua, un montón de agua. Entonces, ay, sí, Dios está conmigo. Y todo, escúcheme, todo para la garantía, la seguridad para pasar al siguiente paso. No se sienta culpable si en un momento dado usted cree, que entiende que necesita seguridad. Porque debemos entrar en lo que Dios quiere. Para entrar en lo que Dios quiere, qué mejor que Dios mismo me confirme las cosas, ¿no? Y me deje en paz, tranquilo con el paso que voy a dar. Porque es importante, estamos hablando de algo realmente importante. En ese momento él se prepara, hace todo lo que Dios le dice y aún así Dios, conociendo su corazón, en un momento dado dice, bueno, y para que estés más seguro todavía, para que estés más seguro, baja al campamento enemigo, acércate abajo a los centinelas y estate atento. Y cuando él hace eso por la noche, baja, se acerca con su criado allí, donde están los centinelas, y dice que escuchó una conversación. Y en la conversación, un centinela le decía al otro, yo vi en un sueño que venía como un pan grande rodando por la montaña y arrasaba con todo. Y el otro centinela que estaba con él dijo, yo sé lo que es eso. Eso es el Gedeón ese, que va a venir y nos va a destruir a todos. Y Gedeón, que estaba escuchando eso, porque estaba escondido detrás de una piedra que estaba, yo no estaba, pero había una piedra. Estaba escondido detrás de la piedra. Ya está. Paso al siguiente nivel, a la siguiente etapa. Escuche, no se preocupe. Las etapas van a venir. Las etapas tenemos que anticiparnos a ellas. No tenga problema con el que vengan etapas, las etapas van a venir. Lo que tenemos que es prepararnos para las etapas. Prepararnos. Y si la etapa es arriesgada, no se preocupe. Busque confirmaciones. Pídale a Dios. Asegurarnos cuando vienen cambios o creemos que vamos a entrar en un cambio, es lógico, es razonable. Yo no creo que Dios estaba enfadado con Gedeón, todo lo contrario. Él estaba confiando, o sea, viendo a un hombre que confiaba en él. Y entonces no se preocupe por eso, pero no tenga miedo. Y a lo que voy en esta mañana es a que no tengamos ningún miedo para cambiar. Ningún miedo para pasar a otro nivel. Ninguno. Así como Abraham, Pablo fue otro hombre que no tuvo miedo a los cambios, ¿no? Y cuando Dios le transformó la vida, pero cuando lo vemos moverse en sus viajes y vemos cómo él consultaba con Dios y cómo Dios lo dirigía y le decía por aquí no, por aquí sí, tú te das cuenta, este hombre no tenía miedo a los cambios, pero confiaba en que Dios le guiaba.
El problema es con el miedo. Quiero decirte unas 4 cosas sobre el miedo. El miedo a los cambios. ¿Por qué tenemos que tener realmente miedo a los cambios? Hay cambios que son naturales. Por ejemplo, me casaré algún día, pues probablemente me casaré. Entonces me preparo. ¿Ves? Yo creo que me gustaría la cirugía. Pues entonces termino de estudiar en el instituto y intento matricularme en medicina, ¿no? Entonces me preparo para esos cambios. Son cambios más o menos lógicos que vienen, ¿verdad? Pero hay otros cambios que Dios lo organiza y que Dios los mueve. Y que yo entiendo que son de Dios. Y escúcheme, y si son de Dios, porque el problema es saber que son de Dios. Pero si sé que son de Dios, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Entonces yo quiero darle un par de claves aquí. Número 1, comprenda usted que la vida son etapas de Dios. Se compone la vida de etapas de Dios que nos toca ir quemando. Nos toca ir quemando. Hay que vivirlas, explotarlas, aprender todo lo posible, disfrutarlas y preparando pan al siguiente nivel. Etapas. Son de Dios. Y en esto quiero apoyarme. Hace mucho tiempo yo prediqué acerca de los libros de Dios. Y uno de los libros de Dios tenía que ver con el futuro. Nos habla David en el Salmo 119. Nos dice que Dios en su libro tenía escritas las cosas que Él iba a vivir. Ya estaban escritas. Una cosa es las cosas que Dios ha escrito sobre lo que quiere que yo viva, y otra cosa es lo que yo vivo. Pero que Dios ya tiene escritas las etapas, las tiene escritas, las de todos nosotros. Dios ya en su mente tiene la ilusión, el plan hecho para dónde vas a estar tú dentro de 5 años. Él ya lo tiene. Otra cosa es que tú llegues allá y cumplas con eso y camines en esas etapas. Pero que Él la tiene, la tiene. La tiene para todos. Eso es lo que nos habla la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios ya tiene el diseño de mi futuro. Me toca no meter la pata. Me toca no fracasar, me toca no equivocarme. Y de ahí que Gedeón tuvo que pedir tantas cosas porque en su inquietud de fallar, de no hacer lo que Dios quería, se le levantaba una inquietud pues, muy grande. Y entonces pedía señales. Pero una vez que ya tienes las señales, entonces, número 1, las etapas de la vida son de Dios. Son de Dios. Entonces debo estar tranquilo con eso. Número 2, el miedo a los cambios nos encarcela. Nos encarcela, nos reprime. Y eso lo hemos pasado todos. En distintos momentos donde teníamos que dar un salto, teníamos que hacer algo atrevido, se esperaba que hiciéramos algo. Y probablemente era de Dios. Pero por alguna razón mi miedo no lo hago. De hecho, yo sé que Dios ha llamado al ministerio a tiempo completo a muchas personas que han dicho, no, me quedo en mi casa, no quiero entrar en eso, pero Dios te está llamando. Sí, Dios me está llamando, pero no, es mucho sacrificio, es mucha tarea, es mucho no sé qué. Yo me quedo en mi casa con mi familia, tranquilito y ya está. Entonces, el plan de Dios era uno, pero lo que terminas haciendo era otra cosa. El miedo a los cambios nos frena. Yo recuerdo cuando salimos de La Gomera. Bueno, no íbamos a salir de La Gomera. Para los que no saben, mi esposa y yo estuvimos en La Gomera 2 etapas de 2 años. En la segunda etapa de 2 años, esta iglesia, en su principio, cuando estaba en el cine Guanarteme, pues tenía una crisis muy grande. Entonces nos pidieron a nosotros que viniéramos de La Gomera a ser pastores aquí. Nosotros ya en La Gomera acabamos de construir la casa de la iglesia. Teníamos todo muy en orden, la iglesia iba bien. Entonces el salir de allí, después del trabajo que habíamos tenido, pues era un poco extraño, sospechoso. Así que ella se quedó y yo me vine. Yo vine para acá, fue en febrero del 91,
19 de febrero, si no me acuerdo mal. Y entonces yo entré por aquella iglesia, yo vi, pues era el cine Guanarteme, impresionante. Yo venía de una iglesia chiquitita ahí en La Gomera, el cine es enorme. Y entonces yo dije, ok, yo voy a probar 6 meses. 6 meses. Entonces le dije a ella, bien, vente y vamos a traer los niños y nos venimos y vamos a estar 6 meses. No era por miedo, era por seguridad. Yo quiero estar seguro si Dios me está llamando. Pues si Dios no me ha llamado a Las Palmas, ¿qué hago yo dejando la iglesia de La Gomera? Entonces me vengo donde Dios no me llamó y donde me llamó, me fui. O sea, el fracaso es doble. No, entonces 6 meses. Pero no había miedo al cambio. Escuche, los cambios, cuando yo empecé con el ministerio, yo empecé con niños. Yo empecé con los Exploradores del Rey. Y con los Exploradores del Rey estuvimos como 13 años. Éramos pastores, pero estábamos con el ministerio de niños. Y a los 13 años el Señor me hace entender, deja a los niños ya estábamos en esta iglesia, en Guanarteme, pero en esta iglesia, y el Señor me dice, deja a los niños ya, ahora te dedicas solo a la iglesia. Y fue un pequeño trauma, porque yo llevaba muchos años, había levantado, junto con mi esposa, habíamos levantado el ministerio de los Exploradores del Rey en toda España, y entonces dejarlo, teníamos que estar seguros. Pero no tenía miedo. ¿Por qué no tengo miedo? No tengo miedo porque es Dios el que me va ordenando las cosas. El miedo me entra cuando en la incertidumbre de si Dios está o no está, estoy indeciso. Ahí sí tengo mucho miedo. Pero ¿el miedo a qué es? ¿Es a tu fracaso personal? ¿Es a tu no sé, a que te vas a fallar a ti mismo? ¿A qué es el miedo? Mi miedo era fallarle a Dios. ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué tienes que tener miedo a los cambios? Si es Dios el que te está llevando. El secreto está en si es Dios, si es o no es. Número 3, Dios es mi compañero de viaje. Si Dios es mi compañero de viaje, ¿a qué le tengo miedo? Él me dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Si Dios es mi compañero de viaje. Ahora, la pregunta es, ¿Dios es tu compañero de viaje? Porque Sansón también pensaba que Dios estaba con él. Hasta que un día se levantó y Dios no lo respaldó y él pensaba que Dios lo iba a respaldar. Ese día le vencieron, le arrancaron los ojos y lo pusieron de esclavo. Él pensaba que Dios lo iba a respaldar. ¿Dios te está realmente respaldando? ¿Es tu compañero de viaje? Porque si no es compañero de viaje, estás abocado a la derrota. Porque Él no va a dar la cara por ti. Otra de las cosas importantes, miedo, ¿por qué? Si ahora conozco la verdad, y dice la Biblia que la verdad me hará libre, verdaderamente libre. Yo conozco la verdad, le conozco a Él. Y eso me da la tranquilidad de que cuando Él me ha dado su palabra, yo sé que es verdad. La palabra de Dios es sí y amén. Entonces yo camino libre. Y los demás más vale que estén de acuerdo, porque si no están de acuerdo, no sé, pues se van a enfadar conmigo. Probablemente, no lo sé. Pero yo voy a hacer lo que Dios me diga. Eso me da libertad. No camino por lo que dicen los demás, ni por lo que me presionan los demás, ni por quedar bien con nadie. Camino porque el Señor me va dirigiendo y diciendo, vamos, 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 vamos. Porque Él me tiene cogido de la mano y entonces camino con Él cogido de la mano. El éxito está garantizado. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Miedo por qué? Miedo a los cambios en las etapas. ¿Por qué? Si las etapas son parte de la vida, tengo que asumirlo. Dios quiere hacer cambios. Y en medio de esa etapa yo paso momentos de paciencia y de prueba. Sí, probablemente. Pero yo tengo la garantía, la seguridad que el cambio viene. Sobre todo si Dios lo dijo. Y uno de los cambios que más me llama la atención y que me mantiene vivo es el hecho de que Dios dijo que va a traer un avivamiento a este país. Y va a traer un avivamiento a estas islas. Entonces, las etapas van a ir pasando,
pero esa etapa va a llegar. Y yo no sé cuándo será, pero sé que nos toca esperarla y anticiparla. Porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Los cambios en las etapas, y con esto quiero cerrar, vienen determinados. Yo tengo que estar seguro por quién vienen determinados. Algunos me dicen, nos vamos a ir a trabajar a Inglaterra. ¿Quién te lo dijo? Otros dicen, me voy a casar. ¿Quién te lo dijo? Me voy a cambiar de casa. Me voy a comprar una casa. ¿Quién te lo dijo? Me voy a divorciar. ¿Quién te lo dijo? Voy a por otro hijo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que hicieras lo que vas a hacer? El fracaso está garantizado cuando yo me salgo de la voluntad de Dios.